mis amores, ¿cómo están? Recuerda, estás en Amor en Frecuencia Alta. Yo soy Gabriela Franza y el día de hoy te quiero presentar a una mujer muy increíble. Te va a encantar lo que vamos a ver hoy. Estoy con Sofía Bustamante. Sofía, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, Gaby. Hola a todos. Feliz de estar aquí y poder compartir un poco. Muy emocionada también. Muchas gracias. Muy bien, te quiero presentar y te quiero hablar un poquito de Sofía para que la conozcas un poquito más y entonces ella nos va a contar todo lo demás, a qué se refiere todo esto de lo que vamos a platicar. Hoy hablamos de un tema urgente, real y cada vez más presente en las familias, las adicciones en adolescentes y jóvenes. Psicóloga, psicoterapeuta, especialista en adicciones y codependencia por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, certificada en trauma y asesora familiar. Queremos entender cómo podemos prevenir, detectar y sobre todo acompañar sin juicio, porque cuando un joven cae en adicción, toda la familia necesita apoyo. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia con jóvenes y con adicciones. Bueno, muy bien, Gaby. Yo tengo más de 19 años ya en la clínica privada y dentro en la clínica me empezaron a llegar muchos casos de usos de sustancias. Y te estoy hablando hace más de 15 años. Entonces, no se escuchaba tanto, no era, no era ni tema muchas veces las sustancias, el alcohol, el cigarro, las drogas, no, o era un tema que estaba muy velado con mucho juicio, ¿no? Claro. Entonces, de ahí me voy a estudiar, me voy a preparar, porque no le puedes decir no lo hagas, eso no es una intervención, eso no es ayuda, ¿no? No. Eso no te hace daño, Me decirle queda a alguien claro que eso no te hace ayuda nada. daño, no es lo que necesita la persona, ¿no? Entonces, bueno, me preparo, empiezo a trabajar y lo que he notado es que a lo largo, bueno, de los años y a raíz de pandemia también, hay mucho más consumo y es un consumo perjudicial, es un consumo nocivo en jóvenes. Antes se escuchaba, hace unos 2 décadas, alcoholismo y ya estábamos pensando en un hombre mayor de 50 años, con grandes pérdidas y sin opción a salir adelante. Ahora no. Ahora los consumos están empezando cada vez más jóvenes, son en los chavos, las chavas, es un consumo experimental, obviamente, pero en esta etapa de la adolescencia tenemos un periodo, una franja en donde son muy vulnerables. Claro. El cerebro está sumamente vulnerable porque no está desarrollado. Entonces, en estos años es crucial evitar el contacto. Ahora les voy a explicar por qué. Y evitar y dilatar lo más posible ese primer consumo para evitar una posible adicción. Y sí te quiero decir que no todo consumo es un trastorno de dependencia a una sustancia. ¿De qué depende el día de hoy que estos jóvenes estén en estas adicciones? ¿Qué es lo que lo causa o lo detona normalmente o lo más común? Mira, no todo consumo es una adicción. Una adicción me gustaría empezar señalando, hay varias posturas. Hay unas posturas que son muy ortodoxas, hay otras que son más laxas, pero una adicción es una enfermedad cerebral porque hay un cambio en las estructuras y el funcionamiento del mismo cerebro. Ya. ¿Ok? Hay tolerancia, cada vez se requiere más y más contacto para lograr el mismo efecto. Y hay una búsqueda imperiosa por, por conseguir la sustancia. Hay un síndrome de abstinencia, que es cuando la sustancia sale, sea el vape, sea el cigarrillo, sale del cuerpo y el cuerpo empieza a irritarse. La persona se empieza a irritar,
empieza a cambiar la conducta, empieza a cambiar los sentimientos, las emociones. Esto estamos hablando también de un síndrome de abstinencia. La persona empieza a sudar, empieza a ponerse irritable, le duele la cabeza, tiembla. Una cruda es un síndrome de abstinencia, por ejemplo. Pero, o sea, la duración es Depende difícil, ¿no? de la Es sustancia. diferente, ok. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto es tendencia, esto es una enfermedad. Si es una enfermedad cerebral, tiene factores familiares también, porque la familia, sin querer y sin saber, a veces tiene comportamientos facilitadores. El no pasa nada. Ah, ok. Entonces, sin saber, porque tampoco tienen por qué saber, no les enseñamos o no tenemos, les damos ese sentido de realidad poniendo consecuencias o estableciendo límites. Ojo, no es castigo, ¿sí? Porque tal vez tenemos la idea de que los límites son un castigo. Entonces, eso es por un lado, una adicción. ¿De qué depende que se desarrolle? Pues es un desarrollo multifactorial, o sea, porque es un trastorno multifactorial. Puede haber antecedentes heredofamiliares, la genética, un ambiente poco amable, la misma personalidad del chico o la chica, si es muy tímido o si es muy, muy intenso, muy aventado. Ya. Muy tímido porque tal vez lo puede usar para el alcohol, para extrovertirse. Para relajarse en la fiesta y sentirse más cool y que hace bonding, que hace contacto, que pertenece, que es chistoso. Claro. Sí. Si es muy aventado porque no mide y va a querer más. Pero esos son factores también de personalidad. ¿Qué otra cosa depende? El estilo de crianza puede afectar. Básicamente, normalmente son eso. Y si hay situaciones de riesgo. Hay poblaciones que son más vulnerables que otras. Bueno. Los jóvenes son población vulnerable porque no han terminado de desarrollar su cerebro. Claro. Ok, a ver, yo tengo, voy a poner el ejemplo de una amiga. Sería muy bueno que ella te buscara. Ya, evidentemente ya no es tan joven, pero ella empezó, digamos, como a los 14 años, ¿no? A consumir sustancias y todo. Lo curioso, y aquí es donde va mi duda, mi pregunta, es, sus papás ni siquiera toman, o sea, ni una gota de alcohol, nada. Sus papás son súper tranquilos, su ambiente familiar era muy tranquilo. Tú ves a su familia y dices, ¿cómo es posible, sí, no? ¿Y de dónde? ¿De dónde? Evidentemente, en la escuela a la que asistía, pues todos los jóvenes lo hacían, ¿no? Entonces, se le hizo fácil y dijo, sí, va, ¿no? Pero lo que ni siquiera ella, con años de terapia, termina de entender cómo es que a mí eso me jaló, cómo es que a mí eso me atrae, mi autodestrucción me atrae mucho y no sé por qué. Mira, ahí suceden muchas cosas y hay que ver cada caso porque lo que le sirve a una persona no necesariamente es la solución para otra. Y no podemos ser simplistas ni ortodoxos y decir, que ser muy personalizado. Exacto, es un traje a la medida. No podemos decir, es que es solo dopamina. O es que es por trauma. Ni toda adicción es producto de un trauma, ni toda adicción es simplemente por el reforzamiento que se ha dado en el cuerpo a través de la dopamina. Entonces, que la familia no haya consumido y que no haya alcohol es un ambiente que favorece de protección, pero no te asegura que eso sea lo suficientemente lo que blinde a que un adolescente no consuma de una forma perjudicial. Habría que ver el caso, qué función le dio a la sustancia y entonces aquí viene las creencias que se generaron con la sustancia. Es muy común en el cigarro y en el vape. Bueno, el cigarro sobre todo, el pensar, no puedo dejar el cigarro porque voy a subir de peso. No puedo dejar el cigarro porque entonces no
no digiero bien la comida, no puedo dejar el cigarro porque entonces no me concentro. Y esas son atribuciones que le damos. Le encontramos el ser humano le encuentra una función a todo. Y tener y estar en contacto y crear una relación con una sustancia es establecer una relación. Entonces ahí tenemos que ver patrones más atrás, más internos y ver cuál es la función que le está dando a la sustancia que consuma, cuál ha sido dentro de las ganancias y reforzadores que ha tenido para ella, porque también no creo que sea existen ocasiones, o existe un segmento también que es gracias a una sustancia las personas siguen vivas. Y me refiero a las personas de calle, de situación de calle, ¿no? O que han sufrido muchísimo, que es otra realidad también de Latinoamérica, y es gracias a eso que no se han matado. Han quitado la vida, claro. Entonces, esto es salud mental. Y los jóvenes son muy, muy, muy vulnerables, te digo, por la edad, porque están desarrollándose, apenas están transformando y están generando su propia identidad, están explorando el mundo, y un adolescente no te sabe decir que no. Bueno, a los padres sí, entre ellos no. Claro. Y esa es una de las características de ellos. El mero tema de pertenecer, ¿no? ¡Claro! Desde ese momento es como, aunque en el fondo tú tengas un no, ajá, aunque en el fondo tú tengas un creo que esto no es correcto, no es bueno para mí o me va a hacer mal, ya estás ahí adentro, todos los amigos te están diciendo, oye, no seas ridículo, dale, no, dale, vas, te dicen vas, fondo. Claro. Y es una presión que es muy complicado saber pararse y estar con el grupo al que quieras pertenecer, al grupo al que tú te quieres sentir recibido, te quieres sentir aceptado, te quieres sentir bienvenido, que es lo que buscan nuestros adolescentes, y tú les digas no. Con el adolescente pasa esto también. El adolescente, una de sus características es la impulsividad, que no mide riesgos. Entonces ellos no tienen, si para un adulto muchas veces no tenemos la noción del riesgo. Claro. Mucho menos nuestros chavos, porque se sienten invencibles. Es esa etapa y es esa franja de vida en donde te sientes invencible, que no te pasa nada y no mides el riesgo. Es ajeno. Claro. Lo demás es ajeno. Entonces, eso es una de lo que se enfrenta un adolescente hoy. ¿Qué más complica? Bueno, ya hablaste de presión social, que esa es, yo creo que la número 1. La otra es el internet y las redes, claro. Porque entran en un mundo que es un mundo de fantasía, es un mundo de likes. Entonces baja la tolerancia, la frustración cada vez más, porque estamos, y ellos viven sobreestimulados cerebralmente también. Y cada vez que tú vas sobreestimulando más a tu cuerpo, pues necesitas más de algo para sentir esa, estar como... adrenalina. Esa adrenalina y estar motivados y estar emocionados y tener motivación. Claro. Entonces eso lo complica también. Están muy expuestos. Y más, por ejemplo, nuestros papás, ¿cómo van a detectar que tú estás en un problema desde las redes sociales cuando ni tú como papá sabes cómo se manejan, cómo funcionan? Exacto. Entonces, mira, les voy a dar unos tips. Okay. Por ejemplo, para los padres, que también sirve para uno como adulto. Cuando tú empiezas a notar que los celulares, los equipos empiezan y que la vida empieza a girar en torno al equipo, el equipo, el teléfono, el dispositivo, y no toleran estos periodos en donde se les retira, ahí ya te está diciendo algo. Ya es una dependencia y entonces no hay tolerancia a la frustración y se enojan. Los chiquitos los vemos enojadísimos. Claro, sí. Sí, desde bebés ya se les está dando un iPad, una tablet. Exacto. Y ya
generan también ahí dependencia del dispositivo desde muy pequeños. Desde muy pequeños y no saben gestionar sus propias emociones. Claro. Entonces, al adolescente le cuesta gestionar sus propias emociones, le cuesta saber identificar qué está sintiendo, qué está pensando, se pone de mala, se desespera, pero no lo ha podido identificar siquiera y elaborar. Nosotros como adultos muchas veces no, ¿no? Pero esto es algo que se aprende. Entonces, uno como papá, tú al ver que tu hijo, tu hija no tolera que le retires el celular, pues esto ya es una señal. ¿Ok? Porque pueden hacer hasta berrinches o rabietas. ¿Qué otra cosa? Cambios bruscos en la conducta de tu hijo. La adolescencia tiene cambios bruscos de per se en la conducta, pero esto es ir más allá de ver cuánto se está aislando, cuánto se está encerrando y cuánto tú como padre no te está contando. Entonces, estos silencios, el encerrarse de una manera ya fuera de lo que antes tú veías que se encerraba, porque los adolescentes se aíslan, ese es un foco rojo, te está diciendo algo, que algo está sucediendo. Claro. Que tú empieces a ver o encuentres en el cuarto de tu hijo o hija colirio, que estas gotas de... eso es algo está sucediendo porque probablemente está consumiendo cannabis. Ya. Es para poner los ojos rojos. Que que cambie el apetito, que empiece a comer otras cosas a otras horas. Pero es algo como muy puntual. También huelen diferente. Cuando un adolescente está consumiendo, cambia el olor. La persona cambia. Es un olor diferente, a veces como metálico. Claro, por supuesto que puede cambiar el pH, ¿no? Entonces, también puede ser que haya sudoración o algo así. Si está sudorando de una forma excesiva, sí. Si tú ves que está medio temblando, algo está sucediendo. Ok. Si Eso es tú muy ves, importante. porque a veces, no, estoy nervioso. Espérame, y ayer saliste al antro o saliste a una reu, ¿no? Los padres tenemos que, sin llegar a una obsesión, pero pues notar cosas. Pero notas cosas. Claro. Si empiezas a ver paquetitos, sobrecitos, ahí te está diciendo que posiblemente está consumiendo pastillas. Tú dijiste algo muy importante. Sin atacar, Sin juzgar, pero ¿de qué manera? A ver, como madres, como padres, como madre, como padre, ¿cómo te acercas? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería la manera correcta para abordar a tu hijo, a tu hija, cuando te das cuenta o detectas algunas de estas situaciones? Que está consumiendo. Bueno, para empezar, yo les preguntaría a las mamás, a los papás o al tutor, tutora, ¿cuál es la política que tienen en su casa o cuál es la postura de ellos ante un consumo? El consumo no debe ser antes de los 18 años. Y yo no lo estoy sugiriendo que consuman, pero si vas a consumir, después de los 18 años, antes no. ¿Okay? Eso sería la primera indicación. Ok. ¿Okay? La segunda, si tú como mamá o papá ya encontraste algo, viste un video, encontraste parafernalia, encontraste algo, evita tener un confrontamiento en ese momento. Un confrontamiento lo que va a hacer es que se va a cerrar y va a romper más el diálogo. ¿Ok? ¿Qué sugeriría? Que se le pasara el efecto si es que llega medio intoxicado, o sea, japizón a la casa, y al día siguiente hablar sin regaño, en la medida de lo posible, sin tanto señalamiento y sin palabras en donde se lleve como a despreciar. Claro. Es porque se va a cerrar más. Si tú quieres agarrar a tu hijo y tener una posibilidad de apertura, tiene que ser lo más neutro posible. Ya.
Entonces, manejar nosotros como padres nuestros propios temores y nuestras propias angustias, Sí. porque nos asustamos y ahí sube el grito, y ¿cómo es posible? Y no te diste cuenta, y eso no va a ayudar. Entonces, calmarnos primero Ok. y preguntar qué pasó, estoy viendo esto, qué onda, hablar de estoy preocupada, quiero saber, me importa tu vida, tú no eres, si tienes una gran comunicación con tu hijo, decirle, oye, me extraña, o decirle, oye, quiero saber qué pasa, ¿por qué? ¿Qué te llevó a consumir? Y vas sondeando, porque un consumo experimental que no es el indicado y es destructivo para los jóvenes, no significa que haya una adicción. Ya. ¿No? Sí. Ni tampoco significa que es solo una fase y va a desaparecer. Tenemos que estar como padres acompañando, presentes y como guías y como líderes. Wow. No es una tarea nada fácil. Nada fácil. O sea, de entrada a mí me dices, primero tú como mamá tienes que gestionar tus emociones. Sí. Primero te controlas tú. Sí. Qué difícil. Desde ese momento digo, wow. A ver, Sí. primero empiezo por mí. Ajá. ¿Qué recomendarías en este caso? A ver, tú recomendarías primero, a ver, paso 1. A ver, yo no tengo hijos, pero lo pienso porque en algún momento sí me gustaría. Y no quiero caer en esto, pero evidentemente todos tarde o temprano caemos en algo, ¿no? Entonces pasan, las cosas pasan. No necesariamente tienen que pasar, pero pasan o pueden pasar. Entonces a mí me interesa saber, paso 1, cuando yo detecto todo esto, ok, yo me tengo que controlar. Calmar. Y voy a esperar a que se le pase la intoxicación, todo lo que haya, lo que está en su cuerpo. Vale, ya que está tranquilo, ya que está más en calma, ya que está en su momento de serenidad, puedo acercarme a él y platicar. Pero digamos, yo, Gabriela, soy una persona que de repente sí soy muy explosiva. O sea, me cuesta mucho trabajo, o sea, suelo ser impulsiva, ¿no? Entonces, en mi situación, yo tal vez recurriría primero a ti, ¿no? Por ejemplo, así de, Sofi, ¿qué crees? Pasó esto, necesito que me des terapia y ayúdame, por favor, y guíame, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Paso a paso, porque es que no es fácil, o sea, desde donde yo lo veo, no es sencillo. O sea, yo tengo una hermana pequeña y incluso cuando ella se encierra todo el día, yo digo, ya me estoy preocupando, ¿sabes? Claro. Yo ya estoy entrando en pánico y no es mi hija. Entonces, sí es como, a mí me gustaría, parece muy, aunque parezca como palitos, manzanitas, pero sí una guía. Estaría padrísimo como crear una guía para padres y madres, así de, a ver, paso 1, relájate, ¿no? Cálmate y gestiona lo que te está detonando y lo que tú estás pensando y tus propios miedos. Sí, porque aparte porque uno se todo va te pasa por la mente. al peor escenario. Sí. Yo ya me imaginé así como que narcotráfico. Sí, uno se va al peor escenario. Entonces, tocar nuevamente tu centro, hablar con alguien, ir con tu terapeuta o ir o buscar una guía, y ya de ahí sentarte y abordar a ver qué sucede y qué está sucediendo en la vida de tu hijo o de tu hija. Ya. Sin esta, vamos, no es que lo vas o la vayas a premiar, pero antes de emitir emitir juicios. Un juicio, pero un juicio de condena, que ahí es donde quiero llegar. Condenar, no podemos llegar con una narrativa de condena porque se te cierra. Claro. Entonces, ¿tú qué quieres lograr como papá o como mamá? Los canales los tenemos que mantener lo más posible abiertos dentro de lo que se pueda de comunicación, los canales de comunicación. Entonces, evitar la condena, dejar que se le pase, hablar y decir, oye, ¿qué pasó? Esto no es algo
común. Esperemos, ¿no? Esperemos. ¿Cómo estás? ¿Qué te llevó? ¿Qué sucedió? Y dejar y escucharlos, escuchar a tu hijo o escuchar a tu hija, antes de decirle qué es lo que tiene que hacer. Y por ejemplo, o sea, ¿qué pasa en esta situación en la que, ok, tú llegas, te acercas, lo haces de la manera más tranquila posible Uh-huh. y aún así, a pesar de seguir todos estos pasos, no quiere hablar, no se quiere abrir, no quiere decir nada, es más, te vuelve a cerrar la puerta y con permiso. Ok, entonces hay algo posiblemente más complejo esté sucediendo. Claro. Primero, ¿cómo está el vínculo con el padre o la madre? Primero, ¿qué está sucediendo en la casa? Porque no tiene tampoco que se están mudando, no se están mudando, reprobó año, no reprobó año, cómo ven las materias, cómo están con los amigos, ¿Tiene está pareja? deprimido, tiene novio, tiene novia, Claro. lo dejaron, le hizo el feo, le hicieron un video. Saber, por eso te digo, saber qué está sucediendo en el contexto. Y si se cierra o no da, buscar a la figura con la que sí tiene una buena comunicación. Usualmente hay alguien con quien Sí, siempre hay alguien a quien se acercan. Hay alguien, hay alguien, una tía, un tío, una madrina, y trabajar en conjunto. Claro. Para ofrecerle ayuda porque necesita ayuda. Sí, evidentemente. Y ya después, si no, una ayuda profesional. Como es menor de edad, sí le puedes decir, pues tenemos que trabajar en esto. Yendo aquí sin tenemos que trabajar, exacto, porque es pero siempre hay que evitar esta condena. Ya. Yo tengo otra pregunta. Esta puede parecer muy obvia, pero sí, creo que sí es importante que los papás y las mamás entiendan el por qué. Hace rato tú comentabas, es que de preferencia si lo van a hacer después de los 18 años, sí. ¿No? Evidentemente tenemos aquí por un tema legal, ¿no? Uh-huh. Desde el principio se ha dicho siempre aquí en México no se les puede vender sustancias a los jóvenes, ya sea cigarro, alcohol, Babe. A partir de hasta los 18 años, ¿no? Pero además de lo legal, ¿por qué la recomendación de que todo esto sea mejor después de los 18 años? Uh-huh. Entiendo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Si nos pudieras explicar un poquito más de eso para que se pudiera entender. Sí, mira, hasta hace 10, 15 años, 20 tal vez, en las aulas de alguna universidad medianamente buena, ya se hablaba del desarrollo del prefrontal. El prefrontal es esto, es la parte, el prefrontal de la corteza cerebral y esto es el freno de mano. Aquí frenamos impulso, aquí se da la planeación y cuando toman los chavos, todo, bueno, y también los adultos, todo el prefrontal se relaja. Entonces ya no hay freno de mano, para ponerlo en términos coloquiales. Y el desarrollo del cerebro termina a los 21, 24 años. Ok. Entonces, si nosotros estamos metiéndole a sustancias a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo, que lo que hacen es que te ponen en pausa y evita que se termine de desarrollar, pues llegas a los 25, 30, 50 años tomando decisiones, por un lado, como si tuvieras 15. Y eso lo vemos. ¡Wow! Claro. Y eso es un tema pues, fisiológico. Y también se dañan o se deterioran las funciones cognitivas, la planeación, el razonamiento, el control de impulsos, la inhibición de los impulsos. Entonces, por eso es tan crucial aplazar o dilatar ese primer contacto. Y no sentirnos que estamos siendo unos dinosaurios como padres o como adultos, porque no estamos permitiendo el chupe en la REU. Ok.
porque tiene mucho que ver con lo nuestro y con las propias inseguridades. Entonces se teje ahí algo interesante. Porque no quiero que tomes, pero ok, está bien si toma. Prueba. Ahora, esto también tiene que ver con textos, porque estamos en Latinoamérica, Europa es diferente. Por eso no podemos globalizar, pero dentro de nuestro contexto, ¿qué es lo que más le va a convenir a nuestros hijos? Partamos de ahí. Esto que le voy a dar le va a favorecer. Yo lo estoy haciendo mejor persona. Yo estoy propiciando también algo adecuado o no. O sea, por mis temores de que no lo acepten. Ya, los compañeros. Sí. Es que, a ver, aquí se da mucho que las familias, pues todos beben desde muy chicos, ¿no? O la mayoría. Y el que no toma, o sea, si el chiquito no quiere tomar, no le gusta, no le atrae, ¿cómo que no vas a tomar? Aunque sea una copita, pues enséñate. Enséñate porque preferible que tomes aquí en la casa a que tomes allá afuera. O sea, como joven, por ejemplo, si no tienes ganas de nada de eso y la verdad no te llama la atención, tarde o temprano te puede jalar porque tú ves a tus papás todo el tiempo con la botella o que tienen la cervecita o que tienen el vino y si no, los primos y si no, están los tíos, las tías. Mira, esto que estás hablando, que es el que está muy normalizado el consumo y está inmerso en la cultura, sí, es real. Ahora, que esté inmerso en la cultura y que se practique no significa que es lo más adecuado. Claro. O porque muchos lo hagan no significa que entonces no pasa nada. O que sea correcto. O que no pasa nada, porque tenemos luego esta idea de no pasa nada. Pero sí pasa, porque se va deteriorando el desarrollo y la evolución del cerebro de tu hijo adolescente. El alcohol en sí es veneno. Claro. Entonces, ¿a qué voy? A veces en la familia mandamos dobles mensajes. Entonces, tú como papá checar cuál es tu postura ante el que tu adolescente consuma o no consuma. Eso es lo primero. Para mí está bien, ahí no nos podemos meter, pero yo sí les comparto lo que dice la ciencia. Ok. Y lo que se sugiere. Sí. No es prohibicionista, solo si lo vas a hacer después de los 18 años. Tomar con responsabilidad, si podemos llamarlo así, una copa, en caso de la mujer, por hora y media, no más. Y que los contactos no sean mayores ya muchos, son 4. 4. Vale. Sí. Por la OMS. ¿En qué podría afectar? A ver. 4 por ocasión. Y 4, esperando que sea una a la semana. 4 copas por ocasión. Ya es bastante. Hablando de una ocasión en la que, no sé, sean 5 horas de estar con amigos 6. o así. Ok. O sea, un consumo no tan nocivo, no tan perjudicial. Pero ¿qué pasa? Les damos, o sea, a la sustancia se le da otro carácter. Se le da el carácter de automedicación para el nervio, ¿no? Sí. Para la celebración, sí. Y le vamos atribuyendo poderes mágicos a las sustancias, ¿no? Esta parte, ves que aquí en México no somos nada pretexteros, ¿verdad? Y tenemos, he escuchado a gente que dice que cuando se enferman de la garganta, pues un caballito de tequila para relajar. Sí, o matar los bichos o no sé qué tanto. Bien, o sea, te digo, le vamos atribuyendo poderes mágicos. Ya un adulto adelante pues está en todo su derecho a hacerlo. Claro, sí. Pero un chavo menor de 18 años ya es nuestra responsabilidad y sí tenemos que cuidarlo más ahora. Y sí tenemos, no
no se trata de sobreproteger, pero también darle herramientas. De acompañar y darle herramientas. Porque el mundo en el que estamos viviendo es muy diferente al mundo de antes. La percepción de riesgo es cada vez menor. Si antes, 25 años atrás, 30 años atrás, Gaby, la máxima travesura era prender un cigarro de Marlboro, ahora, a tus 15 años, la máxima travesura no es prender un cigarro no es. Ya se fueron a otras sustancias. Ya están en cosas más Ya se han elevadas. ido saltando muchos riesgos. Sí. Aunado a eso, la poca tolerancia a la frustración, porque vivimos en una cultura de gratificación instantánea y absoluta, pues lo hace más complicado para ellos. Entonces, es una invitación a mostrarles la otra cara sin caer pesados como, ya va, mamá, ya va, papá, o ya me van a decir como de dogma, sino decirles, mira, esto es lo que sucede. Esto es lo que podría pasar contigo. Y te pones en riesgo y vienen los embarazos no deseados, Claro. y vienen los pleitos, vienen los malentendidos. Los accidentes. La imagen personal sobre todo se deteriora mucho. La sí. autoestima se deteriora. El adolescente tendemos a verlos como a veces adultos. No son adultos. Estarán enormes y tendrán cuerpo de mujer y se vestirán como mujer. No es una mujer. Todavía no. No se ha terminado de desarrollar. Y ni siquiera estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del cerebro. Del cerebro. Que es más importante. Entonces, no se ha terminado no ha evolucionado del todo, y a veces esperamos que actúen como si fueran adultos, porque así se ven. Sí, claro. O porque ya va a cumplir 18 años, pues no te da el que cumple 18 años no te da un grado de madurez, responsabilidad mental y emocional, ¿no? Unos demoran más, unos demoran menos, pero lo que funciona es la presencia activa de los padres, la escucha sin juicio, antes de decir, es que no me parece y no me gusta. A ver, evitarnos los comentarios de opinión funcionan mucho, porque así los vamos a hacer sentir recibidos y no rechazados. Todo esto que hemos hablado hasta ahora parte del inicio de cuando tú como papá ya te estás dando cuenta de qué está pasando. Pero, Sofi, ¿qué pasa cuando encuentras a un adolescente, a un joven que ya está demasiado metido en la adicción? Ya es una adicción que ni siquiera tú... Evidentemente siempre hay señales, ¿no? Pero sé que puede haber por ahí papás que no se dieron cuenta por X o Y razón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué recomiendas hacer? Porque yo los casos que he conocido es, lo interné en una clínica y van, lo meten y lo dejan ahí, creo que son de 30, 40, tantos días, hasta 90 días hay unas clínicas, creo. Y esperan que mágicamente el hijo salga y wow, ya, todo increíble. No, mira, si es que se desarrolló una adicción y un trastorno por dependencia a una sustancia, tiene mucho que ver el tipo de sustancia que consume, por el tipo de efectos que tiene en la persona, ¿ok? Pero sí hay que trabajar con la familia. La familia tiene que trabajar, la familia también tiene que reestructurarse también, porque muchas veces en las familias le echan la culpa a la persona que presenta la enfermedad. Claro. Y lo usan hasta como bote de basura.
Entonces, y no es algo que se genere en un ambiente único. O sea, se generó viviendo en comunidad. Entonces también sin culpa. Esto no es para culpa, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo o en qué no estamos siendo coherentes en nuestra forma de manejarnos, educar y criar, también para que esto haya tenido un efecto? Porque te digo, no es X más Y es igual a Z. No. Pero sí, sí hay, la familia a veces hace cosas pensando que son cosas buenas y lo que estamos haciendo es favoreciendo más el aislamiento, el señalamiento o creando más condiciones para que la otra persona pues, desarrolle más una enfermedad como esta. Porque no le podemos también poner o sea, satanizar a las sustancias. Las sustancias han existido desde el principio de los tiempos. Desde siempre. Es más, ¿Ok? no nos vamos muy lejos. Los animales también encuentran sus maneras para embriagarse y para drogarse, porque hay plantas, porque Sí. hay frutas, hay fruta que cuando cae y se fermenta, Sí. la pueden consumir y se Sí. embriagan. O sea, Sí. eso desde siempre ha Sí. pasado. Sí, entonces, pero ahorita sí está siendo un fenómeno porque creo que lo que ha favorecido mucho es no es valores, porque esto no es un tema de valor, pero sí la poca atención que estamos teniendo en casa, los reforzadores, la inmediatez en la que estamos viviendo como mundo, como sociedad, que ya no nos permite desarrollar paciencia o espera. Que estamos normalizando muchas cosas, Sofía. De entrada, desde lo que estábamos hablando hace rato, la dependencia a nuestros dispositivos, ¿no? O sea, desde ahí te estás normalizando y es una adicción al final del día también. Sí. Entonces, de ahí saltarte a un alcoholismo, a una dependencia. Al vape, que ahorita los chavos lo que más usan que es los el ponen vape. con colores bien bonitos y todo, y en presentaciones bien lindas y tiernas y parecen inofensivos, pero no lo son. No, y no hay percepción de riesgo. Un vape es mucho más tóxico y tiene muchos más cigarrillos que una cajetilla, pero mucho más. Y lo que pasa con el vape es que no miden. O sea, realmente es que no tienen medida. O sea, si están con el vape, no saben cuántas inhaladas les dieron, no saben cuándo se termina. Sí, claro. O sea, no hay ni forma. Es algo muy inconsciente y entran como una especie de trance. Por eso te digo, no podemos nada más decir el problema es la sustancia. ¿Qué relación está estableciendo psicológicamente y emocionalmente un chavo con un vape? Claro. Porque lo calma, pareciera. Aparentemente. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que no se está pudiendo calmar. ¿Qué sucede? Que no está pudiendo tolerar un sentimiento displacentero. Ojo, no son malos, es displacentero. ¿Qué pasa? Que no está pudiendo afrontar un fracaso o una frustración. ¿Qué sucede dentro de ellos? Okay. Más bien como empezarnos a preguntar y a cuestionar. Y yo como padres, ¿qué mensaje les estoy mandando? Los límites empiezan con nosotros, los adultos. ¿Qué yo me permito, qué no le permito y cuáles son las normas que yo establecí en la casa? En la crianza, en la formación. En la formación. Los límites no son castigos. El límite no es una condena. El límite no es una sentencia. Claro. Y los hemos usado así. O por lo menos yo me acuerdo, yo lo viví así de joven. Me decían límites. Uy, empezamos con los castigos. Así lo pensaba. Sí. ¿No? Y no, pues, o sea, hay que hablar. En este momento
tenemos que ser padres en donde tenemos que hablar. La educación de antes no funciona ahora. Tenemos otros chavos. Ya no es lo mismo. Tenemos otra vida, es otra era, es una era digital además. Exacto. Entonces ahí, vamos, lo que no van a encontrar. A ver, es que también esto es muy importante y también urgente. O sea, los subestimamos mucho. Ah, sí. Por el simple hecho de que es que está muy chico, es muy joven. No, al contrario, es un jovencito, es una jovencita que tiene mayor entendimiento Sí. del sistema de cómo Sí. funciona lo digital y te da la vuelta así y te puede engañar así y tú no te das cuenta en qué momento ya te ocultó algo. Otro tip que les doy a los padres es mantener un espacio con tu hijo o con tu hija a la semana en donde solo estén. Ya sea, se fueron a caminar, se fueron juntos a sacar el perro, se fueron son mujeres, se fueron a hacer algo de, no sé, el salón de belleza, algo, pero que estén juntas o juntos sin usar ese espacio para decir todo lo mal que ha hecho o todo lo que esperaba. O sea, que encuentren o creen un espacio neutro en donde solo estén para que el vínculo no se vea más deteriorado Claro. o raspado. Para que se ¿no? genere confianza. También. Empieza a generar confianza con tu hijo, con tu hija de esa manera. Tienen su momento especial en el que pueden ser padre e hijo, madre e hijo, hija, etcétera. Convivir. Convivir sin señalamientos. Claro. Se necesita eso. Si no quiere hablar, bueno, ok, no hablas, pero ahí estás. Porque la presencia de los padres sí es necesaria. Quitarte los lentes, si estás en el celular, dejar el celular y decir, dime, ¿qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Pero sí darles esa atención y esa mirada, porque lo que quieren es una mirada. Claro. Y una mirada del padre y de la madre es lo que se necesita para poder sostenerse en la vida. Sentirse ¿no? acompañado, sentirse escuchado, contenido por ti, 100%. A los 3 meses de dejar de consumir una sustancia, tu cerebro se empieza a desinflamar. Todo el área del núcleo de accumbens, de donde se da el reforzamiento en el cerebro límbico, donde se suelta toda la dopamina, se empieza a desinflamar. Y a los 6 meses se empiezan a generar se da la neurogénesis, se empieza a generar nuevos patrones también neuronales, nuevas células, nuevas neuronas. Claro. Entonces el cuerpo es muy noble, pero pasa factura. Tarde o temprano. La edad, la falta de desarrollo fisiológico, la falta de madurez emocional, el necesitar esta búsqueda de pertenencia que es genuina. Los conflictos que ellos ya tienen ahora, que no son los conflictos que tenían antes, porque ahora pues están también expuestos en las redes, en demostrar otra vida. No, Cosa sí. que no teníamos hace unos años, ¿no? Hasta hace unos años eso no existía. Importaba mucho, no existía. ¿No? Pero ahora es una gran presión. Lo que ves en las redes es que si está en las redes tiene que ser. Sí, no es cierto. Necesariamente. Exacto. Entendamos una cosa. A ver, yo trabajo en marketing, en publicidad digital desde hace años. Y algo que siempre he hablado con mis clientes y que siempre se ha entendido para marcas personales, por ejemplo, cuando las trabajamos, es, a ver, nada. O sea, todo lo que veas en redes, cree el 5%. Y eso, ni siquiera el 5% puede ser real. De verdad, no se crean nada. Que se metan a Facebook, que se metan a Instagram y ya vieron que, ay, es que ya está viajando otra vez esta chica y viaja cada rato. Tú no sabes realmente qué hay detrás de todo eso. Tú no sabes si realmente esta chica no está súper endeudada porque sí. Viaja realmente porque tiene algún tema y estás huyendo de tu vida.
en el del aquí y el ahora estás tratando de huir para no hacerte responsable. No sabemos. Pero estamos obedeciendo a intereses emocionales, de aspiracionales. Y si nosotros como adultos puede ser complicado, imagínate un joven que está abriendo los ojos y está experimentando y viendo el mundo por primera vez y quiere irse más allá del límite. Quieren emoción, quieren euforia. ¿Cómo ser una buena guía en esa etapa? Y poder prevenir futuros dolores y problemas y trastornos, ¿no? de dependencia o algo mucho más complicado. ¿Qué mensaje les darías a las madres o padres que se sienten culpables o perdidos frente a esto? Ok. Ahorita puedes llamar a un profesional de la salud con una especialidad en adicciones, en prevención de adicciones, y asesorarte. También están los grupos de mutua ayuda o de AA o de Al-Anon. Hay grupos también de codependencia. Entonces, básicamente esas serían o alguna clínica especializada en lo mismo, ¿no? Esos son como los recursos externos. Mi sugerencia si es que te encuentras que están con tu hijo consumiendo, nuevamente es respira, cálmate, trata de ordenarte internamente, toca base con un terapeuta o toca base con alguien que haya tenido una experiencia similar y evita explotar. Identifica qué es lo que te está detonando estos miedos, porque muchos son miedos. Y porque tú encuentres una sustancia no significa que ya tienes que internar a tu hijo o a tu hija, al sobrino, o ya lo perdiste para siempre. Claro. Y antes de decir adicción hay que evaluarlo. No todo consumo es adicción. No es tu culpa, ni quiere decir que estás mal o hiciste algo mal o fuiste una mala madre o un mal padre si encuentras un día alguna sustancia o alcohol o un vape en el cuarto o en posesión de tu hijo. Hay consumos, nuevamente, todo empieza experimentalmente. Todo empieza por una experiencia, por un deseo de saber qué se siente, por curiosidad, por presión. No necesariamente estamos hablando, y lo repito, de una adicción. Entonces, sí sentirte también, es mi sugerencia de que desde que estamos vivos, no estamos ajenos a nada. Y de la misma manera, nuestros hijos tampoco están ajenos a nada. Entonces, tomarlo como tal, bueno, ok, y ver qué está sucediendo. Y ahí sí asumir acciones en vez de pues culpabilizarte, reprenderte mentalmente o también responsabilizar al otro. Claro. ¿No? Ese sería mi consejo. Porque afortunadamente tiene solución. Bien, Sofía, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar, Sofía? ¿Cómo pueden llegar estas personitas a ti en caso de que lo requieran? O para asesorías. Sí, mira, mi Instagram es _psicología y transformación. Mi teléfono es el 55-8368-8255 y ahí me pueden conseguir. ¿Ok? Con mucho gusto. Perfecto. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Espero que toda esta información que te hayas llevado el día de hoy sea de gran ayuda para ti, para los tuyos, que todo esto te funcione en el aquí, en el futuro, en el ahora, en lo que necesites, porque es un tema realmente importante y muy urgente. Gracias, Sofía.